contenido ahí nadando. Ya, se está grabando y vamos a ver ese contenido, esa parte que me faltaba. Entonces, ya, en la clase de la clase de la semana pasada, o antepasada, ya no lo recuerdo, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo tráfico de membranas. Estuvimos viendo cómo las proteínas pasan, o las distintas moléculas pasan a través de vesículas, salen del núcleo, pasan al retículo, y del retículo al Golgi, del Golgi a la membrana, y muchas de ellas fuera de la célula, ¿ya? Estábamos viendo ese tráfico de membranas. Y lo que vimos primero fue el retículo endoplásmico, cómo las proteínas se sintetizaban en los ribosomas e ingresaban al retículo. ¿Para qué? Bueno, vimos cómo ingresaban. Eso ya está. Vimos que había un sistema anterógrado y retrógrado, dos vías, a través de las cuales viajan estas proteínas desde el retículo ahora al Golgi. Y cómo se devuelven aquellas que se fugan, ¿cierto? Que son propias del retículo. Vimos las funciones que tenía el retículo. La primera era la glucosilación, o sea, agregar azúcares a las proteínas. Vimos cómo se hacía esto. Y la otra función era síntesis de lípidos. También se sintetizaban los lípidos en la membrana externa del retículo, ¿ya? Y luego vimos cómo estas proteínas, una vez que eran glucosiladas, pasaban al aparato de Golgi para seguir esta vía sintética secretora que llevaba estas proteínas a la membrana y fuera de ella, o a algún lisosoma o a otro organelo. Vimos que habían unas proteínas que ayudaban en este tráfico, en estas vías. Vimos el ensamblaje y desensamblaje de clatrina, o sea, cómo la clatrina ayuda a generar estas vesículas para que se movilicen hacia el Golgi. Y vimos aquí que aquellas vesículas que estaban cubiertas por esta proteína COP2 eran las que participaban en la vía anterógrada, que es la que lleva elementos o transporta desde el retículo al Golgi. Y aquellas que estaban cubiertas por COP1 eran parte de la vía de recuperación o vía retrógrada, que era la que recuperaba algunas proteínas que se escapaban del retículo, ¿ya? Y cuando estas vesículas llegan al Golgi, ya que quedamos, sufren algunas modificaciones extra. El Golgi es una red de cisternas y de sacos que están relacionadas, están comunicadas y que reciben aquellas vesículas que vienen con proteínas desde el retículo, ¿ya? Este Golgi tiene, o los científicos lo han dividido en tres partes. Hay una cara que es más próxima al retículo, que está en comunicación directa con el retículo, y a esa cara se le llama cara cis o red cis del Golgi, esta red de cisternas y de sacos. Después hay una cara media que está compuesta por cisternas y se le llama dictiosoma. Y hay una cara trans, que es la que está en comunicación directa con la membrana plasmática. ¿Qué ocurre en este Golgi? En este Golgi están ocurriendo distintas cosas dependiendo de dónde esté, de qué parte del Golgi yo esté viendo.
pero en general, la función o una de las principales funciones del Golgi es modificar estas proteínas. O sea, la función es modificación post-traduccional. Después que se traduce la proteína, sufre modificaciones. Ya sufrió una modificación en el retículo. Ya se le agregó un precursor de oligosacáridos. ¿Y qué ocurre ahora en el Golgi? En el Golgi se le pueden agregar algunas cosas, como por ejemplo fosfatos, o se pueden eliminar azúcares. Fíjense en la parte central, en la parte, por ejemplo, cis, se le agregan fosfatos. En la cara media hay eliminación o adición de azúcares, de manosas, de N-acetilglucosamina, etc. ¿Ya? Y en la cara trans también hay modificaciones. Entonces, dependiendo del lugar en donde esté ubicada esta proteína, por donde viaje, va a sufrir, y dependiendo del tipo de proteína, va a sufrir ciertos cambios, ciertas modificaciones. La otra función del Golgi es almacenar glicoproteínas, es decir, aquellas proteínas que llegan al Golgi, que están, eh, que tienen azúcares en su estructura, se almacenan ahí hasta que la célula las requiera. Entonces es un lugar en donde se guardan estas glicoproteínas hasta que la célula las necesite. Y la tercera función que cumple el Golgi es lo que se describe acá en la parte baja del esquema, que es la clasificación de glicoproteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Golgi es capaz de clasificar, de agrupar aquellas proteínas que van a la membrana plasmática a formar parte de la membrana de su célula. Recuerden que las membranas contienen proteínas. Entonces, a veces las células sufren daños en su membrana o por fenómenos de exocitosis empiezan a perder dimensión, superficie, y hay que recuperarla. Y esas proteínas van a ir a la membrana plasmática a realizar esa función. Van a formar parte de la membrana. También hay otro grupo de proteínas que van a viajar fuera de la célula. Esas son las que van a quedar encerradas en vesículas de secreción, porque no son parte de la célula, sino que tienen que viajar a otro lugar del cuerpo del organismo vivo. Y hay otras proteínas que van a ser específicas del lisosoma, van a formar parte de los lisosomas. Entonces, esta es la clasificación que hace el Golgi. A eso se refiere con la función de clasificación de glicoproteínas. ¿Cuáles son esas modificaciones posttraduccionales que se realizan en el Golgi? Se pueden eliminar, les dije yo, azúcares o agregar. Y eso hace que, por ejemplo, en mamíferos existan dos tipos em, de residuos o de precursores que quedan en estas proteínas con azúcares. Hay oligosacáridos complejos y oligosacáridos ricos en manosa. Este es un ejemplo de modificación posttraduccional, ¿ya? Que se da en mamíferos. En mamíferos existen dos tipos de oligosacáridos. De estos precursores de oligosacáridos quedan en el Golgi constituidos de esta manera. Pueden ser complejos. ¿Por qué complejos? Porque, fíjense, tienen una gran diversidad de azúcares. Pueden tener N-acetilglucosamina, manosas, galactosas o N-acetil neumurámico o nana, así se llama en palabras simples, ¿ya? Este azúcar. Todos estos son azúcares y una proteína puede tener un oligosacárido complejo. Esto está ocurriendo en el Golgi. Recuerden, se adicionan nanas, galactosas, manosas. Entonces, todo esto que ustedes están viendo está ocurriendo en las cisternas del Golgi. Y también puede haber una segunda opción, en este caso en mamíferos, en donde las proteínas tienen oligosacáridos ricos en manosa, o sea, lo que se agrega o queda en este oligosacárido
son principalmente manosas. No hay nana ni hay galactosa. Este esquema es simplemente para mostrarles cómo se forman estos oligosacáridos complejos, por ejemplo, ¿ya? Se le van adicionando en el lumen del Golgi, en la parte interna del Golgi, se van formando estos azúcares que están entre medio de las cisternas, en las vesículas, y se van uniendo. Aquí está y se van eliminando. Acá está, si ustedes recuerdan, me voy a devolver un poco para recordar esto que está acá, que era una de las funciones del retículo. Recuerdan que cuando vimos retículo vimos que esta proteína era glucosilada y lo que se le agregaba era un precursor de oligosacáridos que tenía esta estructura. Tenía 2 N-acetilglucosamina, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 manosas y 3 glucosas. ¿Y qué ocurre ahora en el Golgi? Todas las proteínas, las glicoproteínas, vienen así. Vienen con ese precursor de oligosacárido. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, en el Golgi empiezan a eliminarse algunos azúcares como las glucosidasas, la glucosa, las manosas, a través de estas proteínas, de estas enzimas, y a veces se empiezan a agregar, ¿ven? Aquí se agregan en acetilglucosaminas o se agregan eh, el azúcar nana, se agregan galactosas para generar este oligosacárido complejo. Entonces, está esta proteína con el precursor que viene del retículo y en el Golgi ocurre todo esto. En el Golgi se empiezan a través de distintas enzimas, se empiezan a eliminar azúcares y luego a agregar otros azúcares para formar, por ejemplo, un oligosacárido complejo que va a estar en esta proteína, ¿ya? Este es un ejemplo de cómo se forma un oligosacárido complejo en mamíferos, ¿ya? En una proteína de mamíferos. Esto es más o menos lo mismo, porque acá está descrito en el fondo cómo llega esta proteína con el precursor y cómo a través de sus cisternas se van eliminando y agregando estos azúcares. Los azúcares vienen o están en el citosol, en la parte interna de este Golgi, entre medio de la cisterna, ven aquí, se van agregando esos azúcares, ¿ya? Y después estas proteínas viajan de cisterna en cisterna a través de vesículas. Y adentro de las cisternas es donde se van ubicando, se van agregando estos azúcares que provienen desde afuera, desde el citosol, ingresan a través de las membranas, ¿ya? Ahora bien, cuando ya el Golgi hizo su función de modificaciones posttraduccionales, estaba esta tercera función que era la de clasificación de proteínas. ¿Dónde van a ir estas proteínas ahora que ya están maduras? Que ya están con la cantidad de azúcares que tienen que tener para ejercer su función o para poder establecer a qué lugar van a ir, ¿ya? Ya está claro. Pero ahora el Golgi tiene que decidir, tiene que clasificar, agrupar cuáles van al lisosoma, cuáles van afuera de la célula y cuáles van a formar parte de la membrana. Y aquí se presentan, en primer lugar, dos vías que forman parte de esta clasificación de proteínas. Yo les dije que muchas de esas proteínas el Golgi las va a agrupar para que vayan a la membrana. Y justamente lo que ustedes ven acá en la primera parte da cuenta de ello. El Golgi en su cara trans genera vesículas. En esas vesículas, fíjense, van fosfolípidos y van algunas proteínas dentro. ¿Qué ocurre con ellas?
se fusionan estas vesículas con la membrana de la célula, se libera el contenido interno, pero los fosfolípidos que van en esta membrana quedan, o sea, que van en esta vesícula, quedan en la membrana plasmática. Entonces, a través de la vía de secreción constitutiva, los componentes del Golgi, principalmente los fosfolípidos, forman parte de la membrana. Se fusionan con la membrana y van a formar parte de ella. Otra vía es la vía de secreción regulada. La vía de secreción regulada en general lo que hace es transportar vesículas de secreción que van a ir fuera de la célula, que no van a formar parte de la membrana. Son proteínas que van a otro lugar. Y en general son proteínas que se requieren cuando se activa alguna señal. Acá ustedes ven que hay una estructura en color rojo que dice señal de tipo hormonal o neurotransmisor. Hay algunos fenómenos, algunas acciones que realiza la célula frente a algún estímulo. Y para que se accione, para que esas vesículas con esas proteínas, por ejemplo, viajen a otro lugar y cumplan su función, requieren de una señal para que se active esa vía. Y esa señal puede ser una hormona o un neurotransmisor. Y esa hormona o ese neurotransmisor va a activar esta vía, ¿para qué? Para que se secreten fuera de la célula estas proteínas y vayan al lugar donde tienen que ir a ejercer su función, ¿ya? Por eso se dice que es regulada. No es una vía que se esté realizando permanentemente, sino que solo se activa cuando llega esta señal. Si no está esta señal, esta vía no funciona. Pero la constitutiva sí, está permanentemente funcionando, ¿ya? Esa es la diferencia entre una y otra. Y hay una tercera vía, una tercera clasificación que yo les había mencionado, que eran estas proteínas que van al lisosoma, que son estas que están acá arriba, ¿ya? Esas vías que van al lisosoma tienen una particularidad. ¿Por qué? Porque en las vesículas hay un receptor que las reconoce. Y gracias a eso, gracias a una señal que tienen estas proteínas, que les indica que tienen que ir al lisosoma, esos receptores las detectan, las encierran en una vesícula y van directamente al lisosoma. ¿Para qué van al lisosoma? ¿Qué es lo que hay en este lisosoma? El lisosoma es un organelo endomembranoso, porque tiene membrana. Ahí ustedes están viendo un esquema de un lisosoma. Tiene una membrana y adentro de ese lisosoma, ¿qué hay? Hay distintos tipos de proteínas que lo que tienen como función es degradar. El lisosoma es un organelo que degrada. ¿Qué degrada? Degrada distintas cosas. Por eso necesita distintas proteínas. Puede degradar proteínas, azúcares, grasas, etc. Y para eso está compuesto este lisosoma por todas estas proteínas. Entonces, todas estas proteínas tienen que llegar acá, al lisosoma, para que el lisosoma funcione. Y además, este lisosoma tiene en su interior un pH ácido, porque estas proteínas funcionan a pH ácido. Eh, por lo tanto, este lisosoma, como busca degradar, recibe, por ejemplo, organelos que ya están en desuso, que están dañados, llegan al lisosoma y el lisosoma las degrada, o, por ejemplo, bacterias que son fagocitadas por la célula y son enviadas al lisosoma y también son degradadas, ¿ya? Por lo tanto, su función es degradar y para eso requiere de estas proteínas. Pero ¿cómo llegan esas proteínas ahí? Perdón. Estas proteínas llegan aquí, yo les dije, porque tenían una señal. Lo que ustedes están viendo aquí es una proteína lisosómica.
Aquí hay una proteína que va al lisosoma y esta proteína, para ir al lisosoma, tiene que tener una señal, y esa señal, entonces no estoy con, recién me di cuenta que no estoy con el cursor. Esta es la proteína y tiene una señal, esta proteína. Esta proteína además tiene un azúcar, está glucosilada. ¿Y cuál es la señal? La señal es este marcaje de fósforo, de fosfato, en el carbono 6. En el carbono 6 se le agrega un fosfato y esa es la señal de que esta proteína tiene que ir al lisosoma, que es propia del lisosoma. Entonces, cuando esta proteína pasa por el Golgi y es madura, se le hacen ciertos cambios en los azúcares y además se le agrega un fosfato, fíjense que aquí está en color amarillito, ese círculo amarillo quiere decir que ya va marcada con el fosfato en el carbono 6. Cuando llega a la cara trans, ese fosfato es reconocido por unos receptores que hay en estas membranas de la cara trans. Y estos receptores lo toman, después viene la clatrina, que forma las vesículas, y una vez que está formada esta vesícula, como está con este receptor y esta señal, viaja directamente al lisosoma. Y aquí se libera. Y de esa manera, las proteínas lisosomales llegan al lisosoma para ejercer su función. Eso es lo que me faltaba ver del contenido de aparato de Golgi.